Hola a todos equipos, espero se encuentren muy bien. Bueno, quise hacer este video un poco para que sigamos avanzando en las tareas y para contarles también cómo utilizar esas plantillas que se les dejó y que hacen parte de ese primer entregable que vamos a hacer, de ese primer informe de avance y que son la plantilla de historias de usuario y la plantilla para la construcción del Product Backlog. ¿Listo? En esta primera cápsula, en este primer video, la idea es mostrarles un poco lo de las historias de usuario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Nos vamos a ir para nuestro tablero, el tablero que venimos trabajando, nuestro Vision Board o tablero Miro, en el que trabajamos la última sesión, y voy a mostrarles un poco a partir de un curso ejemplo. De hecho, un curso ejemplo que se construyó realmente, es un caso real que trabajamos para el distrito de Cartagena. Entonces, este curso o este proyecto consistía en la elaboración de un curso virtual de metodologías activas de aprendizaje para docentes del distrito de Cartagena. Entonces, de acuerdo a cómo está el tablero Miro, están nuestras estaciones. Hay una primera estación que es la estación de definición de roles, donde definimos los diferentes roles que tenía ese proyecto y quiénes iban a ser las personas que participarían en cada rol. Luego de eso pasamos a la zona de PITS, donde definimos el público objetivo, y aquí pues el equipo se concentró en definir esas características demográficas, intereses, desafíos de ese público objetivo. En este caso de los docentes que eran de básica, media y superior de Cartagena, y bueno, entre otras características se definieron allí. Luego de esto se pasó a la estación 2, que ustedes también ya trabajaron, que es la estación de análisis del problema. La idea con este ejercicio es que les ayude a ustedes a hacer esa construcción de ese análisis del problema dentro de su informe de avance. Tiene tres elementos principales o tres elementos base, que es la parte de identificación del problema, donde pues se responde una pregunta que va orientada hacia esos desafíos o necesidades que enfrenta ese público objetivo. Luego se pasa a contextualizar el problema, a entender esos factores tanto externos como internos que influyen en esa problemática. Entonces se identifican algunos de esos factores y finalmente se pasa a definir la importancia del proyecto a partir de este contexto del problema y por supuesto de entender cuál es el problema como tal. Definimos o identificamos esa importancia del problema, respondiendo a por qué es crucial abordar este problema. Entonces se indica aquí el por qué y cuáles son las implicaciones y el impacto al momento de resolverlo. ¿Listo? Y entonces aquí se colocan las ideas que como equipo estén generando. ¿Listo? Luego de eso pasamos a otros dos momentos también de este análisis del problema que son clave, y es determinar el alcance del proyecto y los objetivos del proyecto. Acá entonces, para poder determinar ese alcance, también se especificaron unas preguntas que se respondieron y con ello pues se entendió hasta dónde íbamos a hacer la delimitación como tal de ese proyecto que estamos construyendo cada uno de nosotros, que estamos desarrollando. Y ya entendiendo este alcance, pasamos a los objetivos, a definir los objetivos. Empezamos determinando algunos resultados esperados como tal del proyecto que nos permitió poder identificar cuáles serían esos objetivos y por supuesto también el alcance, como les decía previamente, poder saber cuál sería ese primer objetivo, el segundo, bueno, los objetivos que vamos a abordar en nuestro proyecto. ¿Listo? Ya con todo esto pasamos a una tercera estación, que es la estación de historias de usuario. En primer lugar, tuvimos que definir o identificar cuáles son esos usuarios, cuáles son mis usuarios. En el caso de este proyecto, pues se hablaba de que era el profesor o los profesores que dictarían o facilitarían el curso, los profesores que van a participar de esos cursos, el coordinador del programa, pues porque aquí hay un coordinador de algo que se llama formación de formadores. La dirección de innovación digital, que fue la que nos contrató, la que contrató este proyecto. Y en este caso, pues también se hizo preguntas o se habló con colegas expertos en este tipo de cursos. ¿Listo? Esos fueron nuestros usuarios con quienes hablamos
y con quienes pudimos definir estas historias de usuario que tenemos acá. Entonces aquí hay algunas historias que se definieron de acuerdo a la estructura que se les presentó en la sesión anterior que ustedes tienen ahí en la presentación. ¿Listo? Teniendo ya estas historias, teniendo todas estas historias definidas, lo que hicimos fue trasladarlas a nuestro formato. Entonces aquí me voy a la plantilla que se les compartió. Esta por acá. Esta plantilla, ¿listo? Esta plantilla que tiene inicialmente toda la configuración o la información general del proyecto. Entonces aquí está la entidad para la que estamos desarrollando este proyecto, que es la Dirección de Innovación del Distrito de Cartagena. El nombre del proyecto, el proyecto se denominó Curso Virtual de Metodologías Activas de Aprendizaje para la Formación Docente en el Distrito de Cartagena, y los responsables, pues quienes eran los responsables de este proyecto, o el equipo de trabajo, ¿listo? Y se colocó pues la fecha de inicio del proyecto, que en este caso yo coloqué la fecha de hoy, ¿listo? ¿Qué más hicimos? Luego ya teniendo las historias que tenemos ya en nuestro Vision Board o en nuestro tablero Miro, esas historias que tienen el responsable, tienen lo que se quiere hacer y el para qué, ¿listo? Entonces esa información se trasladó acá. ¿Qué se tenía que adicionar por cada una de las historias? El título de la historia. Este título es ese nombre corto, ese encabezado que queremos darle a la historia, que debería ser descriptivo y dar una idea rápida de lo que se trata la historia como tal. Y acá están estos otros dos componentes de esta plantilla, que es la estimación, y la estimación corresponde a ese puntaje que indica cuánto tiempo o esfuerzo creemos que tomará hacer realidad esa historia, ¿de acuerdo? Desarrollar esa historia. Esa estimación la podemos dar en horas, la podemos dar en días, en semanas, en meses, en la unidad que nosotros definamos, pero que sea una unidad estándar. ¿Listo? Y de ahí pasamos a la dependencia. Las dependencias son o nos indican más bien si esta historia depende de otra historia para poderse realizar. Es decir, si necesitamos hacer algo antes, si tenemos un prerequisito para poder hacer la tarea que tenemos en este momento. ¿Listo? Y finalmente la prioridad. ¿Y la prioridad qué nos dice? Nos dice el nivel de importancia de la historia. Cuanto mayor sea el número, mayor es la prioridad de esa historia. Se puede usar para indicar qué historias son más importantes que otras y cuáles se deben priorizar, o quizás cuáles se deben hacer primero que otras. Básicamente eso nos plantea esa última columna. Y como les decía, para ejemplificar un poco, pues la idea es traernos de aquí, de nuestro tablero Miro que tenemos acá, una de las historias. No sé, cualquiera de las historias, puede ser esta. No sé si esta ya la pasé, pero digamos que nos traemos esta historia. Me voy aquí a la plantilla. En la plantilla la copio. Entonces, ¿quién es el responsable? Ya lo tenemos, es el profesor instructor. Ese es el responsable. La otra parte de la historia me la llevo aquí donde dice quiero. ¿Qué quiere ese profesor? Entonces, ese profesor necesita disponer de materiales de apoyo descargables, ¿para qué? Y eso es lo que me llevo para acá, ¿listo? Para esto. Y luego la idea es aquí colocarle un título a esto, que si es este el material, podría ser, no sé, acceso a recursos de aprendizaje, podría ser. Aquí ustedes pues lo definen dependiendo de lo que vean. ¿Listo? ¿Cuánto podría tardar esto? No sé, determinar o construir toda esta cantidad de recursos puede que me demore unos 2 meses, 8 semanas. Sería lo que estimaría acá. Esto ustedes hacen una estimación un poquito más clara de cada momento. Acá yo les estoy dando un ejemplo. Acá puede que no tenga ninguna dependencia. Generalmente no tienen dependencias. Hay una que otra sí. Y la prioridad. Y esto para mí sería una prioridad alta, bastante alta, el poder desarrollar esto. Entonces digamos que tiene un 4 de prioridad. Y listo. Y ahí hemos construido una historia de usuario, hemos trasladado una historia de usuario de nuestro Vision Board, la hemos terminado de estructurar de acuerdo a los diferentes componentes que debe tener una historia de usuario,
y así pues construimos esas 10 historias que se les piden inicialmente. ¿Listo? Espero que este video sea de utilidad y bueno, que les rinda un montón en las actividades que están realizando. Un abrazo enorme para todos.